Lorenzetti contra la judicialización de la política. En el mismo sentido que Zaffaroni, esta mañana el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, realizó una dura advertencia a quienes judicializan la política y al interior mismo de la justicia. Página 12, martes 16 de febrero. Lorenzetti, los jueces no deben gobernar. Los jueces no debemos gobernar. Debemos poner límites a los demás poderes. Ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá. Similares conceptos había vertido hace unos días Eugenio Zaffaroni. Ámbito financiero. Zaffaroni pide desvincular a la justicia en la causa del Central. No puedo opinar en concreto sobre el caso, pero sin duda que existe un largo camino de judicialización de la política. O sea, forma parte de una práctica que se ha vuelto mundial, por supuesto, en que toda cuestión política o parcialmente política se deriva a la justicia. Y en ese sentido, Zaffaroni sostuvo que desde hace años se observa una clara tendencia a convertir a los estrados judiciales en una suerte de escenario. Creo que esta es una tendencia peligrosa para la imagen del Poder Judicial. Lo único que podrá resolver la justicia es el planteo jurídico, pero el problema político no lo pueden resolver los jueces, ni les corresponde, añadió. Las palabras de estos dos ministros de la Corte dan tranquilidad a quienes velan por el respeto a la institucionalidad en la Argentina. A ver, ministro, le quiero preguntar eso. ¿Cómo ve usted esta situación, no sé si tan extraña a la política argentina, ¿no? De judicializar muchos procesos que tienen más que ver con la política. Y yo creo que esto pasa porque en muchos ámbitos, en los distintos poderes del Estado, no se cubren en su totalidad las facultades que uno tiene para ejercer la función que cumple. Entonces, autolimitándose, se recurre a otro poder para resolver problemas que debiera resolver el poder que uno está ejerciendo en ese momento. ¿Pero es una solución? Eso es lo que la pregunta. No, para nada. Yo creo que al contrario, desvirtúa la política porque la política son los tres poderes, en definitiva, funcionando articulada, orgánica y armónicamente. ¿Orlando? Sí, viendo esto yo desconozco mucho acerca de lo que es toda la estructura del Poder Judicial, pero como periodista puedo decir esto. El Poder Judicial fue estragado, como el poder político, el poder económico, en los largos años de no democracia y de violencia. Ese Poder Judicial es vulnerable y todavía sigue siendo vulnerable, por lo cual muchos de los desaciertos que desde la ciudadanía observamos, a veces todos esos manejos que creemos ver en la justicia, a veces con justicia, a veces con injusticia, forman parte de la debilidad de una estructura que todavía no se diría... ¿Pero por qué lo ves como vulnerabilidad y no ansias de participación, digamos, desde otro lugar en el ámbito político? Es interesante lo que decís vos. Lo que quiero decir, para contradecir lo que yo digo, que me parece también interesante. Por un lado es vulnerable, no sé si saben que son vulnerables, pero al decir vulnerable son influenciables a otros poderes, como el político, como el periodístico. Y esa es la debilidad de los jueces, y no es su fortaleza. Hernán, a ver. A ver, yo creo que el Poder Judicial está para controlar al poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. El problema está en cuál es la forma y si se transforma en un control o se transforma en un recurso político para marcarle la cancha al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Me parece que lo que ocurre con el exceso de judicialización de la política es que lo que ocurre es que los que están avanzando sobre el Poder Judicial no es justamente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, sino recursos de otros factores que tienen que ver con factores económicos o con factores de la oposición, concretamente, ¿no? Yo puedo agregar algo. Sí, claro. Que a mí me parece que este proceso de la judicialización, y lo termino ahí porque me voy a equivocar igual que vos, se da acompañado por otro fenómeno que todavía no está siendo demasiado conceptualizado. El otro día lo charlaba con un profesor de la Universidad de Buenos Aires, con Amílcar Salas Oroño, que es la parlamentarización de la democracia, ¿no? Estamos como viviendo un relato nuevamente en el que parece que la democracia estuviera limitada en el Poder Legislativo, y esto se hace, me parece, sobre una base de desconfianza totalmente insólita e injusta en el Poder Ejecutivo, que está ocupado por alguien que lo ocupa legítimamente y democráticamente.
Bueno, pero es el lugar más representativo, podríamos decir, ¿no? El Parlamento. Eso habría que revisarlo, si un poder es más democrático que el otro. Pero no sé si democrático, no, estaba hablando como más dinámico en la representación. No sé si es democrático. Diríamos que desde un punto de vista lo que vos estás diciendo a lo mejor coincide con lo que yo pienso. Uno sabe que el Parlamento es la representación del pueblo directa. Sí. En la cantidad de los miembros que se supone. Representan al pueblo, los parlamentarios. Pero ocurre que en un régimen presidencialista como el que tiene la Argentina no es lo mismo que el Parlamento Europeo, donde el Parlamento tiene un lugar preponderante porque son jefes de gobierno, no son presidentes, los de España, por ejemplo, el de España, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia. Acá el presidencialismo es muy fuerte, entonces el Parlamento se siente relegado a veces cuando hay una presidencia, y acá hago una explicación, que no sé lo que piensa el ministro, hay una presidencia activa y muy fuerte, que muchas veces llevó a la calificación de hegemónica. Claro. A ver, ministro, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros hemos llevado adelante desde el 25 de mayo del 2003 y, por supuesto, desde el 10 de diciembre del 2007, políticas muy activas y muy firmes en las distintas áreas de gobierno. En el caso de mi área, que me toca cubrir, hemos multiplicado, por decir, la inversión en infraestructura en 1900%. O sea, el presupuesto del año 2003 era de 3.000 millones de pesos y el presupuesto del año corriente va a ser de casi 41.000 millones de pesos. El que ejecutamos de 35.000 millones de pesos. Eso lleva a que haya políticas muy activas, a que haya mucho debate y nos hemos encontrado generalmente con una oposición y fundamentalmente mediática, en este caso como ustedes veían respecto a la represa esta que mencionaba la nota del comienzo, que está por afuera de la política, pero que opera la política, opera en los tres poderes del Estado. Claro. Y esto es un inconveniente muy serio porque no hay códigos ni reglas claras. Entonces, ahora vamos a volver sobre el tema de la famosa represa hidroeléctrica que se quiere construir, las denuncias que han aparecido en los últimos días, pero